Ya, ahora sí. Buenos días, muchas gracias, bendecido día. Ya están preparadas, ya les dije el tema, Miguelito, así que todo es tuyo el micro y la pantalla también, ¿sí? Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar juntos en estos momentos. Vamos a conversar sobre este tema tan importante que trasciende todo lo que es lo espiritual, la metafísica. ¿Sí? O sea, ya en las últimas décadas tenemos evidencias científicas de la relación permanente con nuestros antepasados. ¿Ya? Cuando yo lo escuchaba esto en la parte espiritual, no, no lo creía tanto. ¿Ya? O sea, decía, sí, pero no creo que sea tanta la influencia, ¿no? de los antepasados, porque eso ya pasó, ¿no? Y además era acciones de otras personas, ¿no? Lo que a mí me sucede es más mi accionar personal. No creo que sea tanto de mis abuelos, ¿no? Mis antepasados, ¿no? No le daba tanta creencia, ¿no? Entonces lo escuchaba muchas veces, por ejemplo, en Seicho Noye, pero decía, sí, ¿no? Pero un cuarto, decía, ¿no? De nuestro destino está ligado a los antepasados. Pero no le daba importancia, ¿no? Hasta que ya por las prácticas, ¿no? que hacía y cuando tenía el programa también en la radio y todo lo demás, comencé a escuchar a muchas personas desde la parte científica, ¿no? De la parte de las terapias, que no tenían una relación, ¿no? con la parte espiritual. Y todos estaban hablando de lo mismo. ¿Ya? Constelaciones familiares, por ejemplo, que es una de las formas de terapia más conocidas a nivel mundial ahora. La parte también de transgeneracional, psicogenealogía, metagenealogía. ¿Ya? Son diferentes prácticas basadas en la psicología, basadas en las evidencias que están dando muy buen resultado. Y aquí nos sorprende, ¿no? Porque acá tenemos ya muchísimos casos muy bien documentados, ¿no? y, y en mi caso ha sido mi propia experiencia personal y también de muchas personas a las que he podido compartir todas estas enseñanzas, también no digo no solamente espirituales, sino también desde la nueva ciencia. Algunos llaman pseudociencia, porque algunos científicos dicen todavía esto no es tan comprobable, pero son miles de evidencias, tal vez millones de evidencias que hay. Entonces ya no son pocas, ¿no? Hay muchos científicos, médicos, terapeutas, biólogos, que ya están tomándolo muy en serio, que lo están incorporando también a sus prácticas. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces uno lo puede decir, la relación con los antepasados es por la parte espiritual, ¿no? Claro que sí, pero ahora teniendo todas estas evidencias, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de la parte científica, ¿no? Porque creo que la mayoría tenemos acceso a la información espiritual, ¿no? Información que la pueden conseguir en Seicho Noye, por ejemplo, ¿no? Muchas conferencias, libros. Ahora últimamente han salido nuevos libros también relacionados con las prácticas con los antepasados. Pero vamos a complementarlo, ¿no? Con información tal vez que no todos tienen acceso. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Ya no es creencia, ¿no? Antes era creencia, ahora ya prácticamente es seguridad, porque lo hemos comprobado también en nuestra propia experiencia, vida. Y por eso lo he investigado mucho tiempo, ¿no? Ya más de una década, 2 décadas casi que estoy investigándolo con todas estas evidencias científicas. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos 2 décadas en el siglo XXI. Me acuerdo cuando todavía estábamos pensando, ya se acerca el siglo XXI, y ahora que hablo de décadas, ya estamos pues en casi un cuarto de siglo. ¡Wow! Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en el año 2000 ya había entrado, has hecho, no, ya hace varios años, ¿no? Antes, pero a comienzos de los 2000
ya comencé a enterarme de estas ciencias, ¿no? De constelaciones familiares, todo, y comencé a analizarlos porque los consteladores familiares, cuando yo les enseñaba los libros de Seicho Noye, les explicaba lo que decía, esto es igualito, me decía, ¿no? Esto es lo que enseña Seicho Noye, ¿no? Hace 80 años, ¿no? Es lo último que está enseñando constelaciones familiares, ¿no? Pero con una base científica. Entonces dije, ya vamos a aprender también constelaciones familiares, ¿no? Porque ahí hay todo un sustento y unas prácticas también complementarias. Bueno, ¿por qué influyen y cómo influyen nuestros familiares en nuestra vida cotidiana? No es que influyen de vez en cuando, ¿no? Todos los días, en cada momento hay una influencia constante de nuestros antepasados. Vamos a explicarlo de varias formas, ¿no? Para irlo entendiendo. Primero vamos a hablar de la mente. La mente todavía no se entiende, ¿no? Tenemos grandes avances de la neurociencia, pero aún no podemos hablar de que hay un conocimiento profundo, total, ¿no? De la mente. Hay aproximaciones a la mente. Pero que sí tenemos, ¿no? Cada vez en estos avances científicos, una claridad de que la mente no es individual, ¿ya? Muchas veces uno dice mi mente, ¿no? Cada persona tiene su mente, pero no es tan cierto, ¿no? Uno dice mi mente es mi mente, no, yo soy dueño de mi mente y yo hago lo que quiero con mi mente. Soy independiente de las demás personas. No es correcto, ¿no? O sea, la mente es colectiva, ¿ya? Cada vez más los científicos, los psiquiatras, los psicólogos se están dando cuenta. Hay una mente colectiva. O sea, podemos hablar de una mente familiar, también podemos hablar de una mente local, ¿no? De una comunidad, de una localidad, ¿no? De un pueblo, de una región, a veces de un país, etcétera. Entonces, no podemos decir, ¿no? Mi mente es solamente mía, ¿no? Hay una interdependencia, o sea, las mentes están conectadas y hay algo que se habla mucho en el budismo, ¿no? Pero que ahora se puede comprobar científicamente también por evidencias. No solamente hay interdependencia, o sea que dependemos mutuamente de los demás, sino hay una interpenetración. Interpenetración. O sea, mi mente está siendo penetrada por diferentes mentes. Igual mi mente penetra en la mente de otras personas. Esto es bien interesante, porque antes parecía que era solamente algo, creencia, ¿no? Del budismo o de otras espiritualidades, pero ahora hay tantas evidencias que comprueban esto de la interpenetración de las mentes. Por ejemplo, una de las evidencias, ¿no? Vamos a hablar concreto, cómo se evidencia que nuestras mentes penetran a otras y la mente de otros nos penetra. Ahora se ha comprobado, ya esto con evidencias, de que tenemos un campo magnético alrededor de nuestro cuerpo, campo de energía magnética, que generalmente está proyectada por el corazón. O sea, el corazón es un órgano eléctrico magnético también. O sea, el campo que genera el corazón se debe a que el corazón tiene electricidad, el corazón tiene magnetismo, una especie de imán, es un campo eléctrico magnético. Entonces, este campo que está alrededor de nuestro cuerpo tiene información, la información de nuestra mente. O sea, la energía es información. No solamente que tiene información, sino que es información. Y se ha comprobado, ¿no?, que las personas
cuando tienen este campo magnético y se acercan a otras personas, estos campos se intersectan. O sea, mi campo magnético, que tiene 1 metro o más de tamaño, ¿no?, alrededor mío, más de 1 metro, 1,5 metros a veces, depende de la fuerza de la energía del corazón. Cuando yo estoy, por ejemplo, a menos de 2 metros de una persona, mi campo magnético ya está entrando en el campo magnético de la otra persona, ¿no? Porque mi campo tiene 1 metro, el campo de la otra persona tiene 1 metro, o sea, si la distancia es 2 metros, todavía están, más de 2 metros todavía no se tocan, ¿no? Pero cuando ya estamos a 1,5 metros, a 1 metro, etcétera, ya nuestros campos magnéticos del corazón ya se están intersectando. O sea, mi campo está dentro de su campo de la otra persona y su campo de la otra persona está dentro de mi campo. ¿Y qué pasa cuando esos campos se intersectan? Están intercambiando información. Entonces, nadie sabe lo que yo pienso, ¿no? Está en mi mente. No le he contado a nadie esto. Mentira. Cada persona que está a tu alrededor, sin que tú le hayas contado algo, y ya está en la proximidad, ¿no? Ya lo está recibiendo esa información. Por eso hay que tener mucho cuidado, no solamente con lo que hablamos, también con lo que pensamos. Si yo pienso, mi hijo es débil, mi hijo es débil, mi hijo es débil, ¿no?, aunque nunca se lo haya dicho, esa información ya le llegó, ¿no? Porque en algún momento mi hijo va a estar cerca a mí. Entonces tú dices, no, no, pues yo siempre le digo, eres fuerte, hijito, eres fuerte, hijito. ¿Por qué le dice que eres fuerte? Porque es débil. ¿No? Entonces, tú eres muy fuerte, hijito. ¿Por qué le repites tanto? Porque tú crees que es débil, ¿no? Pero esa información de tu boca también va complementada con información de tu mente, ¿no? Tengo que decirle que es fuerte, tengo que decirle inteligente, porque no es inteligente, ¿no? Tengo que decirle que es hábil, porque yo lo veo medio torpe, ¿no? Entonces le estoy haciendo reforzamiento positivo con la palabra, pero no con el pensamiento, porque al momento de reconocer algo con mi mente, esa información llega a las demás personas. Entonces, por eso hay que tener, y, y a veces Jesucristo y otros maestros decían, uno peca con el pensamiento, decía. Dice, pues si todavía no he hecho nada, solamente he pensado nomás. Pues ya el momento que estás pensando, ya lo estás emitiendo, ¿no?, a los demás. Eso es ahora totalmente comprobado, ¿no? Que este intercambio de información se da por el campo magnético. Entonces, todas las personas que están a nuestro alrededor tienen nuestra mente, toda nuestra familia, ¿no? Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos, los padres con los que vivimos, etcétera. O personas que de repente no son familiares, pero que están laborando con nosotros, ¿no? Nosotros laboramos 8 horas diarias, ¿no?, en algún lugar, y hay personas que pueden estar muy cerca a nosotros. Entonces, también esas personas están recibiendo información. Y, por ejemplo, se ha comprobado que los ritmos biológicos de las personas que están bastante tiempo juntas, ¿no?, se hacen muy similares. O sea, porque estamos intercambiando esta información, esta mente, ¿no? Se está haciendo cada vez uno con las personas que están a nuestro alrededor, porque estamos intercambiando información sin darnos cuenta. Entonces, esa mente ya no es individual, es una mente colectiva de las personas que laboramos juntos, que laboramos cerca. Por ejemplo, hay investigación de algunas universidades que se ha comprobado que el ritmo, por ejemplo, de las mujeres que trabajan juntas, se hace muy similar. Por ejemplo, menstruan similarmente. Entonces, antes no, ¿no? Cada una tenía su periodo diferente, pero cuando están laborando juntas, ¿no?, varios meses, ya su intercambio de energía, información mental, ¿no?, hace que sus ciclos se hagan muy similares. Entonces, la mente no es individual. Y otros biólogos, ¿no?, le doy el nombre de uno de los más reconocidos, Rupert Sheldrake, se escribe Sheldrake con K, Sheldrake, ¿no? Rupert con T al final, como Ruperto, ¿no?, pero sin O. Rupert Sheldrake
ha hecho también muchas investigaciones del campo de información que él llama campo mórfico, y dice que todo el espacio que está a nuestro alrededor está grabando la información de nuestra mente. O sea, los pensamientos que tenemos están grabándose en el espacio, como si fuera un disco duro. No solamente quedan grabados en nosotros, también quedan grabados en el espacio. Y a mí me ha sorprendido, por las prácticas que he hecho, que la información de nosotros se queda grabado en las cosas. Fíjense, no solamente en el espacio aire, ¿no? Sino se queda grabado en las cosas que usamos. Tú estás usando una computadora, no solamente estás grabando en el disco duro la información, tu mente está grabando en el teclado, por ejemplo, en el mouse, que estás usando información de tu mente, que ni sabes tú que la estás grabando. Lo estás grabando en la mesa, en tu silla, en tu ropa, en tu pared, en la pared de tu oficina, en la pared de tu dormitorio, en las paredes de tu casa. Se está grabando esa información. Y ahora hay métodos, ¿no?, para poder acceder a esa información. Así que los espías ya están cada vez más avanzados. Tú no tienes que decirme nada. Yo voy a tu casa, toco un par de cosas que tú tienes y ya está. Ya tengo mucha información secreta. Es el mejor espía. Sí, no es broma. En la CIA, en Rusia, en China también, hay espías psíquicos que pueden sacar información de los objetos de las personas. Esto está comprobado, solo está bien calladito, ¿no? Porque no quieren que las demás sepan, pero ya tenemos información de varios maestros que los han contratado para que enseñen a los espías cómo agarrar información. Ni siquiera tiene que seguirte, ¿no? Solamente entrar a un hotel donde has estado, ¿no?, a una oficina donde has estado, o agarrar alguna prenda, ¿no?, que tú tienes, y ya está. Ya puede tener mucha información. Fíjense. Entonces, la forma como se transmite nuestra mente hacia el exterior. Entonces, no hay mente individual, pues, es una mente que se está desarrollando colectivamente. Y cuando tenemos una relación familiar, la mente es más fuerte. O sea, nosotros tenemos tres parecidos. El parecido que se nota es físico. ¿Se parecen o no se parecen a sus familiares ustedes? Se parecen a su papá, se parecen a su mamá, se parecen a un tío, se parecen a un abuelo, ¿no?, etcétera, ¿no? Es igualita la abuelita, dice a veces, ¿no? Igualito al tío, igualito, o muy parecido, ¿no? Tiene sus características físicas. ¿Han visto? Algunos son hasta copia exacta, ¿no? Parece que lo han hecho con fotocopiadora. ¿Han visto? Algunos de ustedes de repente tienen ese parecido tan fuerte con algún familiar. Pero eso, bueno, el parecido biológico nomás. Pero también, si ustedes van recordando, sus comportamientos son muy parecidos a alguien, a un papá, a la mamá, a un tío, a un hermano mayor, etcétera. Se van pareciendo no solamente físicamente, sino en su forma de comportarse. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo duermo como mi papá. Mi papá cruzaba los pies cuando dormía. Es una costumbre que él tenía, ¿no? Y ahora yo duermo así, ¿no? Naturalmente, cruzo los pies. ¿Y por qué cruzo los pies? Es algo que uno tiene grabado en su mente. O sea, esa información, ¿no?, se va llevando también por imitación. Uno cuando es niño imita a los mayores. Entonces se va grabando una información que uno ni siquiera es consciente que está grabando. O sea, yo, ¿cómo aprendí a caminar? Imitando a los que saben caminar, ¿no? ¿Cómo aprendí a hablar?
imitando a los que saben hablar. Pero no solamente aprendí a caminar y a hablar de los mayores, aprendí todo lo que ellos hacen. Un padre puede decir, ¿no? ¿Sabes qué, hijito? Siempre tienes que decir la verdad. Ah, ya, yo lo escucho y digo, sí, mi papá dice que siempre debo decir la verdad. Tocan la puerta y es un cobrador, ¿no? Oye, si es el señor tal, dile que no estoy. Ah, ya. Uno sale y dice, mi papá dice que no está. Ah, ya. Entonces, ya. Entonces, ahí que está entrando la enseñanza. No solamente lo que me dice mi papá, ¿no? Tienes que decir la verdad. Está entrando la enseñanza que cuando hay alguien que no nos gusta, uno puede mentir, ¿no? O tiene que mentir para evadir una responsabilidad, etcétera. Esa es otra forma de aprender. Estamos aprendiendo como una esponjita, ¿no? Todo cuando somos niños y aún cuando somos jóvenes, ¿no? Y lo principal que se aprende es cuando uno rechaza. Pues si yo no quiero ser como mi papá, ese es el que más va a imitar al papá subconscientemente. Yo no quiero cometer los errores de mi mamá. Al juzgarlo, al etiquetarlo, está imitando sin darse cuenta. Entonces, la biología está comprendiendo cada vez más que hay información, fíjense, información que se transfiere también en el espermatozoide y en el óvulo, ¿no? O sea, ahí hay una serie de informaciones que no es solamente de papá y mamá, sino de todos sus antepasados. Entonces, biológicamente, ya se están dando cuenta, ¿no? Que nosotros, nuestra mente, tiene actualmente, ¿no? Mucha información de nuestros antepasados. Ahora, ¿para qué es bueno entender esto? Es bueno entenderlo para sanarnos, porque muchas veces uno quiere sanarse pensando en una sanación individual. O sea, tengo que sanarme yo, ¿no? Tengo que sanar mi mente, tengo que sanar mi cuerpo, tengo que sanar mis negocios, etcétera. Pero lo que se está comprobando ahora, que uno no puede sanarse individualmente. Tiene que sanar la mente familiar. Tiene que sanar el espíritu familiar, la mente colectiva. De nada sirve, por ejemplo, eso se vio ahora, ¿no? De nada sirve que yo esté bien sano, ¿no? Si el resto de mi familia está con el virus del COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Voy a tener, yo no salgo, pero mi hermano o las personas que viven conmigo están contagiadas. Me van a contagiar, ¿no? Eso se vio claramente, ¿no? Por eso el virus se propagó casi a todas las personas. Porque por más que no salían, basta que uno de la familia, ¿no? tenga el virus, la mayoría iba a ser contagiado, ¿no? Apenas se contactaba. Entonces es una pandemia, ¿no? Pero la pandemia no es solamente con virus, las pandemias son con pensamientos. Y esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que ver qué pandemias hay ahorita y qué pandemias, por más que nosotros digamos que no la tenemos, ¿no? Estoy contagiado permanentemente. Por ejemplo, el miedo. Más que el virus, la pandemia fue de miedo, de pánico, ¿no? De terror. No quiero salir, no quiero tocar a nadie, no quiero ver a nadie, etcétera, etcétera. Miedo, miedo, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, etcétera. Entonces eso fue más todo el mundo. Algunos no fueron contagiados por el COVID, pero todos fueron contagiados por el miedo. Uno prendía la televisión, miedo, ¿no? La pareja, miedo, los hijos, miedo, todos los vecinos, miedo, todo era miedo, miedo, miedo. Entonces, probablemente hemos sido contagiados con el miedo. Entonces, hay que darnos cuenta. No, no, yo no tengo miedo, pero si todas las personas a mi alrededor tienen miedo, subconscientemente yo tengo miedo. La mente es colectiva. Entonces, uno mire a su alrededor. Cada persona que está a mi alrededor es un espejo de mi mente. Fíjense, a veces dice, yo no puedo ver mi subconsciente, ¿no? Porque es oscuro, es difícil ver su subconsciente. Claro, si uno trata de cerrar los ojos y ver su subconsciente, probablemente nunca lo vea.
Pero hay un método súper fácil de ver su subconsciente, ¿sí? Mira a las personas a tu alrededor. Esas personas a tu alrededor están reflejando parte de tu subconsciente. ¿Y cuál es la persona que más refleja? La persona que más cólera te da. La persona que te cae mal, la persona que rechazas. Yo no soporto a mi cuñado, dice, ¿no? Ah, a ver, ¿por qué no soportas? Por esto, por esto, por esto. Me cae terrible, ¿no? La cólera lo que hace. Ah, esa cólera, psicólogos como Jung, ¿no? Carl Jung, dirían, bueno, eso es tu sombra, que rechazas en tu interior y por eso lo rechazas externamente. No, ahí está tu subconsciente. Entonces la mente familiar es mente colectiva. Cuando uno critica a su papá, se está criticando a sí mismo. Cuando uno critica a su mamá, se está criticando a sí mismo. Cuando uno critica a un hermano, se está criticando a sí mismo. Entonces, esto es lo más valioso de estas evidencias científicas. Darse cuenta que armonizarse con la familia es el método más práctico para armonizarse consigo mismo. Nosotros somos nuestros principales enemigos. El ego, ¿no? El ego es nuestro principal enemigo. ¿Y por qué nuestro principal enemigo? Porque el ego refleja lo que estamos rechazando en los demás. Entonces, mientras no tengamos una relación de... Hay tres niveles, ¿no? Primero, la aceptación incondicional. Muchas veces, y esto está dentro de estas terapias, muy claro, hay rechazos a miembros de la familia. Hay familias que han rechazado a alguien, a la oveja negra. Ahora hay menos, ¿no? Pero todavía hay familias que siguen rechazando a un miembro por algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, ahora es muy común, ¿no? La división de familias por temas políticos. Entonces hay familias que ven a alguien que no tiene su mayoría de pensamiento, entonces lo rechazan, ¿no? Ya no es la oveja negra, es la oveja roja de la familia. Ya, entonces, ya no, fuera, fuera acá, no, no queremos acá a los rojos. Lo rechazan. O porque tiene un gusto diferente, ¿no? La familia se cree pues muy, este, los hombres, ¿no? Se creen muy machitos, ¿no? Viene alguien de la familia y dice, papá, yo quiero ser bailarín de ballet. Me gusta el ballet, ¿no? Quiero practicar, quiero ser un artista, ¿no? Me gusta el baile de ballet. Y los demás, los miembros de la familia, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo vas a bailar ballet? Tú, un hombre, tú no puedes bailar ballet, estás loco, ¿no? Puedes jugar fútbol, ¿no? Puedes artes marciales, pero ballet, ¿cómo va a ser eso? Eso es para las mujeres. Lo marginan, ¿no? Lo desprecian, lo estigmatizan, ¿no? La persona, este miembro de la familia, sí, pero cada vez lo tienen menos en cuenta, etcétera. Entonces la persona se siente discriminada. Y esa discriminación se transmite a las siguientes generaciones. Por ejemplo, había ese rechazo a antes, ¿no? Cuando se rechazaba cuando una mujer salía embarazada, por ejemplo, ¿no? Y no estaba casada. Había una familia decían, o abortas o te vas de la casa, una cosa así, ¿no? Había muchos casos que tenían que salir de su familia. En mi familia pasó eso, ¿no? A, a mi bisabuelo lo discriminaron, ¿no? Por casarse era hijo de un hacendado, hijo de hacendado, ¿no? Y él se casó con una señora indígena, Villafuerte, ¿no? Mi bisabuelo Villafuerte. Y lo discriminaron de la familia, lo rechazaron, ¿no? Fuera, ¿no? Nosotros no queremos, nosotros somos blancos, rubios, no queremos mezclar nuestra raza con los indígenas. Y mi abuelo mi bisabuelo, ¿no? Fue rechazado totalmente. Y esa discriminación, ese rechazo a un miembro de la familia se heredó hasta mi generación. Miren, bisabuelo, ¿no?
se heredó a mi abuelo también sufrió mucha discriminación, mi padre también sufrió mucha discriminación, y yo también comencé a sufrir bastante discriminación, hasta no darme cuenta de que esto venía, por ejemplo, del rechazo que mis tatarabuelos hicieron a mi bisabuelo. Entonces, cuando uno tiene esa información, se da cuenta por qué le está pasando, por qué yo soy una persona que hace las cosas bien, ¿no? ¿Por qué me discriminan ciertas personas, ¿no? ¿Por qué tengo esos conflictos, ¿no? De rechazo, cuando yo hago, aparentemente yo no soy causante, y en verdad uno personalmente no está ocasionando ese rechazo, esa discriminación. Ha heredado eso, está en la mente familiar, en la energía familiar. ¿Y qué es lo que uno tiene que darse cuenta? Primero, cuando ya entiende, ¿no? Ah, caramba, esto es familiar, uno tiene que aceptar a la familia, porque ese rechazo viene de alguna forma. Entonces yo también sentía rechazos a otras personas por pensamientos diferentes al mío, ¿no? Cuando eran muy opuestos a lo mío, yo decía, caramba, esta persona, ¿cómo puede pensar tan mal, ¿no? Ya no quería acercarme a esa persona, aunque fuera familiar. Ya había un rechazo. Yo estaba heredando el rechazo, ¿no? Y a la vez que yo heredaba el rechazo y rechazaba a otras personas me rechazaban a mí. Entonces, hasta que ya uno se da cuenta. Entonces, en las prácticas que hemos aprendido, ¿no? De orar por los antepasados, de recordarlos, ¿no? De agradecerles. Tengo una oración permanente, ¿no? Siempre es bueno, la mejor forma de armonizar con los antepasados es el agradecimiento. Entonces, yo tengo varios momentos al día en que hago agradecimientos a mis antepasados. Apenas me levanto, ¿eh? Agradezco a Dios, agradezco a mis padres y agradezco a todos mis antepasados. Voy nombrándolos, ¿no? A toda mi familia Villafuerte, a todos mis antepasados de la familia Kanemoto, les agradezco y unos segundos, ¿no? Ni siquiera un minuto, pero unos segundos estoy agradeciendo, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Por todo lo que ustedes han hecho, ¿no? Para que yo llegue a este nivel, ¿no? Pues estamos agradeciendo cada mañana antes de acostarme igual. Y en cada alimento que pruebo, también, ¿sí? Eso lo hacíamos con mis hijas, ¿no? Ellas aprendieron también. Cada alimento, antes de probar los alimentos, agradecemos, ¿no? Es un pequeño ritual. Entonces, estos alimentos vienen, ¿no? Por todo lo que nuestros antepasados también han hecho. Gracias a ellos nosotros estamos recibiendo estos alimentos. No, pues esos alimentos los he ganado yo con mi sueldo, ¿no? Con mi esfuerzo. No es así, ¿no? Para que tú tengas estos talentos, para que tengas esas capacidades, eso ha sido heredado. Entonces hay que agradecer constantemente a nuestros antepasados y darnos cuenta, ¿no? De que cada pensamiento, ¿no? Que nosotros tenemos de perturbación tiene relación también con la mente familiar. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Situaciones que se repiten, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, le dice, cada cierto tiempo sufro robos. Yo no sé, yo no robo a nadie, ¿no? Yo hago las cosas bien, ayudo a las personas encima, y cada cierto tiempo me roban, ¿no? Me asaltan en la calle, roban mi casa, etcétera, ¿no? Pasa algo, o me roban en la empresa. ¿Por qué? Dice, no, si yo aparentemente no hago nada, ¿no? Para que me roben. Pero se repite, ¿no? Se repite cada cierto tiempo. Es importante también anotar las fechas, ¿ah? Donde están pasando estos acontecimientos. Porque una de las cosas que uno se puede sorprender es que las fechas son coincidentes. Más o menos en los mismos días comienzan a aparecer, ¿no? Las cosas. Ah, cuando se repiten las cosas y se repiten las fechas, esto es antepasados totalmente.
no es casualidad, ¿ya? No es mala suerte, ya son lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces, cuando uno comprende eso, se da cuenta que no hay mala suerte. O sea, nosotros estamos siendo, digamos, partícipes, ¿no? De ese equilibrio que el universo hace. Ha habido algún antepasado, ¿no? Que ha hecho algún tipo de robo y no fue castigado, ¿no? O sea, no reparó esa acción de alguna forma. Y él creía que, bueno, nadie se dio cuenta o él pagó al juez, pagó a la policía, no le pasó nada, etcétera, etcétera. Entonces, la mente de la familia cree que se puede hacer daño a otras personas y no pasa nada, ¿no? No es castigado porque tiene influencias, etcétera. Nosotros de repente no pensamos así, pero nuestros antepasados han pensado de esa manera. Entonces, eso lo hemos heredado. Entonces, por ejemplo, dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo, no? Cada cierto tiempo. ¿Por qué tengo conflictos con mi pareja o conflictos con las personas cada cierto tiempo? Porque cada cierto tiempo yo estoy elaborando y me viene una crisis de mi empresa, ¿no? Cada cierto tiempo. Todo eso que se repite tienen causas familiares, gran porcentaje de causas familiares. Entonces, tenemos que primero darnos cuenta, ¿no? Es la familia la que está influyendo de esa manera, los antepasados, y probablemente, ¿no? Yo tengo una relación de conflicto con mis padres, con mis antepasados. O sea, todos los hijos no van a recibir todas las herencias. Hay hijos que sí reciben todas las herencias, pero han visto, ¿no? Muchas veces que el padre agarra y dice, bueno, para mi hijo mayor tal cosa, ¿no? Para mi segundo hijo tal otra cosa, para mi tercer hijo tal otra cosa. O hay un hijo que no le quiere dar nada, ¿no? Me acuerdo de Bailey, ¿no? Bailey contaba que en su familia un tío que tenía mucho dinero, a todos le dio herencia menos a él. Al único que no le dio, porque él era la oveja descarriada de su familia, ¿no? Entonces todos recibieron menos yo, dice. La risa, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? O sea, no todos reciben o sea, todos vamos a recibir lo mismo. Hay personas que recibimos más que otros, físicamente también, ¿no? Me dejan la casa a mí, una cosa así. Pero también me están dejando herencias sutiles, invisibles. ¿Y de qué depende, ¿ya? Que yo reciba un tipo de herencia u otro tipo de herencia? De mi mente. Sí, esto es bien importante. O sea, hay muchas herencias en la familia, pero depende de uno el tipo de herencias que va a recibir, ¿ya? Este es clave, porque dice, bueno, y ahora yo hago que he recibido todo y toda la carga familiar me aplasta, ¿no? Toda la familia, todo lo que ha hecho. Después ya no, ya me di cuenta que con las prácticas y con lo que me han enseñado los maestros, que uno recibe lo que sintoniza de su familia. Gloria ha levantado la mano. ¿Quiere preguntar o comentar algo? Sí, Gloria, puedes prender tu micro si quieres decir algo. No ha prendido su micro. Sí, Gloria, ¿deseas aportar, hacer una consulta? No, no habló, ¿no? Ah, ya, parece que se salió. Sí, Sí, no ha hablado de repente su internet, algo ha fallado, sí. Ya. Bueno, esperaremos. sí, Gracias. es un momento que ingrese para darle la palabra. Entonces estábamos diciendo que
O sea, uno puede cambiar, ya si ha recibido unas herencias, puedo también transformarlas. Ya no dice, oh, qué pena, mi familia es así, mi familia es así. No, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Uno tiene que darse cuenta que uno ha nacido en una familia por sintonía, ¿ya? O sea, esto a veces yo he tratado de entenderlo, ¿no? ¿Por qué yo nací en esta familia? Y poco a poco vamos comprendiendo, ¿ya? Que uno no es que escoja la familia, ¿no? Yo no escogí a mi papá y a mi mamá, ¿no? Yo dije, yo quiero de todos los millones de personas, quiero nacer ahí con Augusto Villafuerte y Angélica Kanemoto. No fue una elección así, ¿no? Pero sí es algo como que uno sintoniza, ¿ya? El alma, ¿no? El momento que quiere renacer, probablemente ya nació antes, ¿no? Pero va a volver a renacer, tiene unas frecuencias energéticas. O sea, uno no es castigado, ¿no? Para volver a renacer, sino uno renace de acuerdo a sus pensamientos, a sus vibraciones energéticas que tiene, ¿no? Probablemente desde otras vidas. ¿Qué habré pasado en otras vidas? No sé, pero me hizo nacer, ¿no? En una familia muy religiosa, ¿no? Muy mística. Mis abuelos, mis padres eran personas muy religiosas, muy practicantes, no solamente creyentes, ¿no? Sino sumamente practicantes. Entonces, desde pequeño yo tuve todas esas influencias, ¿no? Que no es general, ¿no? No todas las personas nacen en un hogar de ese tipo. Entonces, pero otros dicen, yo nací en un hogar violento, ¿no? Yo nací en un hogar donde mi padre era alcohólico, o nací en un hogar que ni siquiera me reconoció mi papá, etcétera. Y todo eso es sintonía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso. No hay mala suerte. Uno no ha nacido en esa familia de casualidad, ¿no? Ah, ¿por qué no tengo yo la suerte de otra persona? No, no es suerte, no es ni buena suerte ni mala suerte. Cada persona tiene un destino que viene por lo que uno vibra, ¿no? Por su espíritu. O sea, su espíritu ha sintonizado con esa familia. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, lo primero que tiene que hacer es aceptar incondicionalmente a su familia, papá, mamá y antepasados. No puede haber ningún rechazo. Cuando uno acepta parcialmente, porque nos tratan bien, o rechaza porque nos tratan mal, no se da cuenta que está rechazando su propia sintonía familiar. O sea, se está rechazando a sí mismo, ¿ya? O sea, cuando uno nace, uno escoge su energía para esta vida, su destino. O sea, yo cuando nazco más o menos busco un destino, ¿no? Supongo que yo busqué un destino espiritual, ¿no? Antes de nacer. Entonces, pues, ¡bum! Ahí caí, la cigüeña me dejó justo en esa familia. ¿Y qué pasó, no? Con esa herencia familiar? Pude rechazarla, porque tenemos hermanos, ¿no? Que no han aceptado un camino espiritual, que no les ha interesado el camino espiritual, siendo de padres espirituales. ¿Ya? No todos los hijos van a ser iguales. Pues uno podría decir, bueno, yo soy espiritual, todos son espirituales, ¿no? Y así somos bastante diferentes, ¿no? Entre hermanos. Pero yo creo que la influencia espiritual me viene de mi familia, ¿no? Porque lo reconozco de esa manera. Pero, ¿y por qué tu hermano no es así? Porque él tiene otra herencia. Él era otras cosas. Entonces, uno sintoniza, ¿no? Con las herencias, pero también, ¿no? Tiene que, además de aceptar incondicionalmente, saber qué hace con la herencia. ¿Qué haces tú con lo que has recibido de herencia?
O sea, no te preocupes o no sufras por lo que has recibido, sino todo lo que hemos recibido, ¿para qué lo hacemos? Eso es la principal armonía con los antepasados. Yo he recibido esto y con esto que he recibido voy a desarrollar mi vida. Entonces, eso cuando lo descubrí, para mí fue el mayor tesoro, ¿no?, de haber recibido. No necesito haber recibido casas, no necesito haber recibido dinero, ¿no? Lo mejor que yo me di cuenta fue que estoy recibiendo toda una cultura, ¿no?, toda una forma de vida de mis antepasados, ¿no?, de los dos, de papá y de mamá. Entonces, ¿qué hago con eso?, ¿no? Lo comienzo a armonizar y a desarrollar. Por ejemplo, ¿no?, el papá nunca se acercó a mí. El papá ni siquiera me firmó, ¿no?, ni siquiera me reconoció. Me abandonó. Abandonó a mi mamá, abandonó a mis hermanos. Un caso concreto, ¿no?, que es muy conocido, Facundo Cabral. Facundo Cabral fue abandonado, ¿no?, por su padre, muy chiquito, y creo que eran 4 o 5 hermanos, eran bastante hermanos, y a todos los abandonó el papá. Entonces él creció con esa herencia, ¿no?, herencia de no reconocimiento del padre. ¿Y qué hizo él con esa herencia? Al principio odiaba a su padre, lo odio, ¿no?, porque me abandonó, lo odio porque dejó a mi madre, ¿no?, sufriendo, ¿no?, con sus hijos. Mi madre tuvo que hacer también laborar y hacer un montón de cosas, ¿no?, que mm, sufrió mucho, pero no debió sufrir, ¿no?, porque mi padre debió estar ahí con nosotros, ¿no? Y mi madre no hubiera sufrido tanto. Él amaba mucho a su madre y la veía sufrir, ¿no?, por un montón de problemas económicos, etcétera. Pero su mamá le enseñó algo valioso. Decía: "Tu papá es bueno". ¿Bueno qué? ¿Cómo va a ser bueno, no? Si no nos ha abandonado. No, le dice: "Es una buena persona. Está confundido nomás, ¿no? Tiene algunas confusiones, por eso nos dejó, pero en realidad es una buena persona". Porque veía que su hijo crecía con su odio, ¿no? Odio a mi padre, ¿no? Cuando lo vea le voy a golpear, lo voy a matar, decía, muy molesto. Facundo Cabral, por lo menos le voy a golpear, ¿no? Quiero tener ese gusto de golpear a mi padre. Ni siquiera quería llamarlo padre, ¿no?, a ese señor, ¿no?, que nos abandonó. Quiero darme el gusto de golpearlo, ¿no?, para que sepa toda la cólera que le tengo. Y creció con ese odio. Fíjense, eso es, o sea, recibió una herencia y la transformó en odio. Pero después tuvo maestros, ¿no?, espirituales, Facundo Cabral, y le enseñaron a transformar el odio en amor. ¿Y saben qué hizo con esa herencia? Se transformó en uno de los mejores cantautores de su época, famosísimo, ¿no?, a nivel mundial, porque ese odio, ¿no?, grande que tenía su papá, lo transformó en poder pensar, ¿no?, poder darse cuenta del sufrimiento y cómo superar el sufrimiento. Entonces, cuando él cantaba, sus canciones eran muy profundas, pero no solamente cantaba, sino que él hablaba en sus conciertos. Y la gente iba más, tal vez, más que no solamente por escuchar sus hermosas canciones, sino por las palabras que decía Facundo Cabral, porque una persona muy sensible, muy profunda. ¿Y por qué desarrolló esa sensibilidad? ¿Por qué desarrolló esa profundidad? Por el sufrimiento que tuvo. Si hubiera sido otro muchacho, ¿no?, si su padre hubiera estado con él, probablemente él hubiera crecido y nunca hubiera sido, pues, artista, hubiera sido otra cosa. Pero ese arte le brotó del sufrimiento.
Y él después lo reconoció y le agradeció a su papá, ¿no? Por todo, por ser su padre. Porque eso es lo que nos ha dado el papá, ¿no? Nos ha dado la vida, eso es lo que nos ha dado mamá, nos ha dado la vida. ¿Qué vale más que tu vida en este mundo? Nada más, pues. A ver, 10 millones de dólares, ¿vale tu vida? Yo te pago 10 millones de dólares, te compro tu vida. No, eso no, aunque me pague 10 millones de dólares, no, no. Pero vas a vivir como rico un día. No vas a tener ni tiempo para gastar 10 millones de dólares en un día, pero lo vas a tener, ¿no? Se lo heredarás a otras personas. No, pues la persona dice, no, no, mi vida vale mucho más, ¿no? Y esa vida nos ha dado papá y mamá, por más que no hayan hecho nada más, ¿no? Por más que nos hayan golpeado, maltratado, lo que sea, uno tiene que darse cuenta, ya, que la principal armonía interior es con nuestros padres, con nuestros ancestros. Por más que yo estoy bien, pero tienes cólera, rechazo o juicio nada más, ¿no? Dice, no, no, yo estoy bien con mi papá. ¿Y cómo era tu papá? "Ah, era un borracho, ¿no? Era así, ¿no? Mujeriego, ¿no?". Ya lo estás juzgando, ¿no? No lo conde no lo criticas, ¿no? Pero ya le estás poniendo la etiqueta, ¿no? No, no era buena persona, ¿no? Bueno, yo lo quiero, ¿no? Sí, sí, pero le golpeaba a mi mamá, ¿no? O nos golpeaba a nosotros, ¿no? Era muy violento. Lo estás poniendo juicios. Y en el momento que uno pone juicios, rechaza, aunque diga que no. Entonces uno tiene que entender que si yo he entrado, ¿no?, a un padre o una madre o unos abuelos, ¿no?, que de alguna forma han sido fuertes o duros con uno, es la sintonía que uno tiene, no es castigo, ¿ya? Y Jesucristo diría, ¿por qué? ¿Ya? Vamos a hacer una pregunta a Jesucristo, ¿ya? Y nos lo va a responder. ¿Por qué Jesús he nacido en esta familia? ¿Por qué Jesucristo nací en un hogar donde mi papá era así, o mi mamá era así, ¿no?, o mis abuelos eran así? ¿Por qué nací así? ¿Por qué he tenido que sufrir tanto desde pequeño? ¿Por qué? ¿Son pecados míos de otra vida que tengo que haber pagado, no? Por eso desde pequeño tengo que sufrir. ¿Estoy pagando mis pecados de otras vidas? ¿Estoy pagando los pecados de mis padres? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué desde pequeño he tenido que sufrir tanto? A veces algunas personas han hecho esa pregunta, ¿no? No a Dios, tal vez a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Jesucristo lo responde en la Biblia. Ahí el ejemplo es un ciego de nacimiento. O sea, ¿por qué un niño nace ciego? ¿No? ¿Por qué? Miren, todos los niños nacen viendo, ¿no? Este niño nació ciego. Ya desde el primer día de su vida no podía ver, no era igual a los demás, sufriendo y sufriendo todo el resto de su vida porque era ciego. Y en ese tiempo los ciegos no tenían los apoyos que tienen ahora, ¿no? Ahora hay lecturas braille, etcétera, ¿no? Hay un montón de formas, puede ser masajista, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero en ese tiempo yo tengo amigos, ¿no?, que no pueden ver, pero que han sido son profesionales, ¿no? Han podido estudiar en la universidad y desarrollarse, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo no, pues. La persona que tenía ceguera era que generalmente mendigo, ¿no? Entonces tenía, pues, la peor vida desde muy pequeño. Su familia también lo rechazaba, ¿no?, cuando era ciego. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no hemos tenido este destino? ¿Por qué nació ciego? ¿Por los pecados de él? ¿Por los pecados de su padre? Le preguntan los discípulos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Para la gloria de Dios. Así lo dice. Para que se manifieste la gloria de Dios.
No le entienden. Dice, ¿por qué? ¿Cómo hace para la gloria de Dios que nazca alguien ciego? ¿Mm? ¿Y qué hace Jesucristo? Lo llama, ¿no? Llama al que estaba ciego y le dice, ven, hace barro con su saliva, le pone los ojos, le dice, anda, lávate en tal fuente, ¿no? Va el ciego, se lava el barro que le había puesto en los ojos Jesús, y en ese momento que se limpia el barro, puede ver, sus ojos sanaron. Gloria a Dios, dice él, ¿no? Wow, puedo ver por primera vez. Esto es un ejemplo de lo que es la vida en cada uno de nosotros. Muchos pueden estar pensando, ¿no? ¿Por qué, como Facundo Cabral, por qué yo nací junto con un padre que nunca me quiso? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este castigo, no? ¿Por qué? Porque yo no he nacido como otros niños, ¿no? Con un papá y una mamá que lo quieren. Otros niños pueden decir también, ¿por qué? O ya mayores, ¿no? ¿Por qué yo nací con un padre violento? Pues nací con un padre alcohólico, pues nací con un padre mujeriego, o una madre así, una padre así, etcétera. Por sintonía y para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Porque ahora ya la ciencia, la biología, ha descubierto algo muy importante. Las situaciones duras hacen sufrir a las personas, pero a la vez, las pueden fortalecer, las pueden hacer crecer, las pueden desarrollar. Los grandes personajes de la humanidad han salido del sufrimiento. Esto es muy importante. Han pasado épocas muy duras y se han fortalecido en esas épocas duras. Si ustedes ven quiénes son los personajes que yo más admiro, por ejemplo, ¿no? Martin Luther King. ¿Ya? ¿Se han escuchado hablar de Martin Luther King, no? Un tremendo ser humano. ¿Y de dónde sale Martin Luther King? No sale pues de una época tranquila, ¿no? De paz, de armonía, ¿no? Nace en la peor época de Estados Unidos, donde había un racismo tremendo, ¿no? Una discriminación tremenda. Se podían matar a las personas de raza negra y no pasaba nada, ¿no? Los jueces no decían nada, ¿no? Una discriminación total. ¿Cómo puede ser posible, ¿no? Que por ser de raza negra haya tal discriminación? Eso no lo podían aceptar los norteamericanos de raza negra, pues, pero los de raza blanca decían, no, no, eso es normal, ¿no? Antes fueron nuestros esclavos, ¿no? Porque hubo una época de esclavitud, también por eso, ¿no? O sea, son de raza negra, no son iguales que nosotros, así que pueden ser nuestros esclavos. Y cuando eran esclavos, podían hacer lo que quieran con un esclavo. Lo mataban y no pasaba nada. Es mi esclavo, como un animal, ¿no? Entonces, todo eso, ¿por qué sucede? Porque uno nace, ¿no? En esa situación, para la gloria de Dios. Entonces, Martin Luther King, ¿qué hizo con eso? ¿Comenzó a odiar a los blancos? No, que los blancos son malos y había, pues, en su misma época, había todo un grupo político, ¿no? De personas de raza negra que tenían ese esquema, ¿no? Con la violencia vamos a lograr recuperar o tener derechos, porque nunca los habían tenido, ¿no? Vamos a tener nuestros derechos, pero debemos ser violentos, ¿no? Tenemos que hacer actos violentos para que nos hagan caso, no nos van a hacer caso a, a las buenas, ¿no? Tienen que usarse la violencia. Y había ese grupo, ¿no? Que tenían razones, ¿no? Para odiar a los blancos, claro, pero usando la violencia. Y Martin Luther King dijo, no, ¿no? Sin usar la violencia vamos a lograr ganar. Y los otros lo miraban como traidor, ¿no? Decían, ¿cómo se ha pasado a los blancos, no? Por eso dice que no usemos la violencia. Pero él no se había pasado a los blancos, sino que sabía que con el poder de la unión, del amor, ¿no? Con el poder de Dios, ¿no? Porque él era pastor evangélico, él oraba mucho, podía lograr vencer la discriminación, el odio, ¿no? Etcétera. Y lo logró. Fue asesinado, ¿no? Pero logró que se termine esa discriminación. Bueno, no se termine, pero por lo menos que disminuya muchísimo, ¿no? Hasta el nivel de que han elegido a un presidente de raza negra, ¿no? Obama, ¿no?
descendiente de raza negra. Entonces, eso era imposible, ¿no? Que se hubiera logrado en Estados Unidos si no hubiera habido todo ese logro de Martin Luther King. Pero ¿de dónde salió? Del gran sufrimiento, del gran dolor que sufrió toda su vida. Entonces, para la gloria de Dios, para lograr vencer todos estos errores que hay en muchas personas. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender, ¿para qué he nacido, no? Y sufrido todo esto? No por rechazo a la familia voy a sentirme mejor. No, sí, sí, odio a mi padre, odio a alguien porque ha sido malo conmigo, ¿no? Me violentó, me violó, etcétera. Pero ese odio genera venenos. Cuando uno acepta, cuando uno perdona, cuando se reconcilia con sus antepasados, entonces va a generar lo que se llama la resiliencia, ¿ya? La fuerza. Cuando uno perdona, no solamente está armonizándose, está fortaleciéndose, está sacando el veneno, ¿no? De la cólera, del rechazo, del juicio, y está viviendo en la armonía y la fuerza del amor. Entonces, lo único que uno puede hacer con sus antepasados es amarlos. Amarlos es sentirse uno con cada uno de mis antepasados. Soy hijo, soy nieto, no soy bisnieto, etcétera, de tales personas. Entonces, cuando tiene esa identidad, ¿no? En el caso de Villafuerte, Canemoto, ¿no? De Cusco, de Japón, etcétera. Entonces, reconozco a mis antepasados, de dónde son, sus culturas, su... Yo he ido me emocioné mucho al ir al pueblo de mi abuelo, ¿no? Compone, en Cusco, en Anta, en Cusco. Estuve ahí todo un día y visitando, ¿no? Toda esa tierra, y decía, por acá pasó mi abuelito cuando era niño, ¿no? Mi bisabuelo estaba acá, ¿no? Ya conocía la historia de mi bisabuelo, etc. Me traje unas piedritas de ahí. Entonces, son cosas que uno va armonizándose, ¿no? Reconociendo, ¿no? Porque algunos hasta tienen vergüenza un poco, ¿no? Del pueblo donde nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? Este pueblito pequeño, ¿no? Porque mi abuelo nació en una comunidad indígena, ¿no? Hasta ahora todavía se le conoce como comunidad indígena. Contento, orgulloso, ¿no? De mis ancestros indígenas. He conocido a los queros, ¿no? Maestros de altísimo nivel, indígenas. Entonces, uno no tiene por qué avergonzarse de nada, ¿no? Cada familia, cada cultura, cada pueblo tiene una gran riqueza. Eso es armonizarse también, reconocer la riqueza de este pueblo, de estos ancestros. Entonces, yo he ido a Compone y veía, ¿no? Caramba, qué maravilloso. Veía ahí los apus de Compone, ¿no? Y ¿cómo se llama esta montaña? ¿Cómo se llama esto? Ah, ya, este es, creo que era Salcantay, ¿no? Ah, este es Salcantay, wow, decía, este es un apu, ¿no? Famoso. Acá es el Salcantay. No, estaba tomando fotos, filmando, ¿no? Me sentía pues muy contento, ¿no? De conocer y estar en la tierra de mis bisabuelos. Creo que eso todos en algún momento debemos hacerlo. Me falta ir a Hiroshima, ¿no? Pero pronto lo voy a hacer, a conocer la tierra de mis antepasados japoneses. Entonces, pero como enseña Seicho no Yi, y bueno, y eso lo tengo de parte de la cultura japonesa, pero también del Cusco, de los incas, saben que los incas también reverenciaban a sus antepasados, mucho más que los japoneses. A veces parece que eso fuera más de la cultura japonesa, pero si entendemos, ¿no? Nuestra cultura incaica, andina, antigua, ¿no? Ellos conservaban las momias de sus antepasados y las tenían en casas, no las enterraban. O sea, a las momias de los antiguos incas, ¿no? A las momias de los antiguos gobernantes, los tenían ahí con sus siervos, o sea, que los atendían, les servían comida, ¿no? Los limpiaban, etcétera. Todos estaban vivos para ellos y les consultaban cuando tenían alguna duda. Y había los místicos que
se relacionaban, ¿no?, con las momias, porque no le decían momias, decían, ahí está mi antepasado, ¿no? Ahí está la sabiduría de mi antepasado, ahí está la vida, ¿no? Entonces, nuestros antepasados, y un poco ya entrando a la parte espiritual, pero la parte biológica, científica es muy profunda, ¿no? Podríamos hablar muchos días sobre esto, pero ya para entrar en el tema espiritual, todos nuestros antepasados están vivos, todos. ¿Ya? Yo he tenido algunas experiencias, ¿no?, muy profundas de relación con mis antepasados y pues lo creo, ¿no?, que los he podido percibir, etcétera, y están vivos, ¿no?, en una dimensión que es muy parecida a esta dimensión. Ellos siguen actuando como actuaban aquí. Y esto es importante, porque están bien o están sufriendo igual que sufrían o vivían bien aquí. Y ese sufrimiento que tienen en esa dimensión se transmite también a esta dimensión. Perdón. ¿Y qué significa eso? Que la mayoría de sufrimientos son por confusión, diría el Buda, por ignorancia. Es lo mejor que podemos hacer. Una lectura de la Sutra Sagrada, por ejemplo, a nuestros antepasados, le va a ayudar poco a poco, ¿no?, a salir de esa ignorancia. Ellos escuchan esta lectura de la Sutra. O sea, uno cuando los llama, ¿no?, nos invoca, ¿no?, antes de la Sutra, antepasado a la familia Fuerte, antepasado a la familia Kanemoto, ¿no?, quiero leerles, ¿no?, algo a ustedes, algo así. Y uno les lee, ¿no?, de corazón, lo lee con sentimiento, ¿no? O sea, no es una lectura en paporreta, bla, 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 ¿no? A veces uno lo lee muy rápido, muy mecánicamente, ¿no? Uno tiene que leerlo entendiendo. Fíjense, no solamente se transmite lo que uno dice con la boca, más fuerte se transmite lo que uno siente con el corazón. Ya, eso lo digo por la experiencia propia, ¿no? Cuando uno reza, cuando uno ora, cuando uno lee una sutra así con toda su emoción, ¿no?, de estar entendiendo cada palabra que está leyendo, que está emocionándose uno, como, wow, ¿qué es esto? Qué maravilla lo que estoy leyendo, lo que estoy entendiendo. Esa emoción fuerte se comunica con nuestros antepasados. Ellos comienzan también a sentirse emocionados, ¿no? Ah, caramba, acá hay algo importante, ¿no? Acá hay algo interesante. De esa manera, esa emoción que nosotros sentimos, te vamos transmitiendo. Y ellos escuchan y comienzan a comprender y comienzan a salir de sus sufrimientos. Entonces comienzan a sanarse. Y al sanarse ellos, están sanando la mente familiar. Y al sanarse la mente familiar, no solamente lo estamos sanando nosotros, estamos sanando a nuestros hermanos, estamos sanando a nuestros hijos, estamos sanando a todas las herencias, ¿no?, que van a continuar. Y estamos sanando también a todos, porque miren, allá en ese plano de antepasados, podríamos así, basta que uno comience a entender, pues no todos van a entender, ¿no? Algunos van a entender antes que otros, pero basta que uno entienda, ese antepasado se lo va a comunicar a los demás. Eso es lo que ha pasado en mi familia y eso me encanta, ¿no?, cuando he podido percibirlo. Vaya, ¿no? El caso fue mi mamá, ¿no?, la que entendió más profundamente en ese plano, ¿no? Y eso lo está transmitiendo. Ella ha hecho sus hechos, no ya. Algo así, ¿ya? Está haciendo su
sus prácticas allá y está haciendo su, ¿cómo se dice? Su difusión a otros familiares. Entonces comienzan a pasarse la voz, ¿no? Mira, a tal fecha, ¿no? Miguel hace lectura de sutra. Comienzan a venir más familiares, ¿no? Comienzan a estar, no solamente los familiares, sino muchas más personas comienzan a escuchar lo que tú estás comunicando a tus antepasados. Eso es maravilloso. Uno no se da cuenta de que eso puede cambiar el destino no solamente de uno, sino de todos nuestros miembros de la familia, todos los miembros de nuestra familia. Entonces, a veces uno quiere ayudar, ¿no? Quiere ayudar a su papá, que su mamá está enfermo, o sus hermanos, pero no sabe cómo. Entonces, es más fácil ayudar a los antepasados porque ellos, donde están, influyen muchísimo, ¿no? Directamente a todos nuestros familiares. Entonces, ahí estamos ayudando sin darnos cuenta a todos los miembros de nuestra familia. ¿Ya? Entonces, eso es maravilloso porque vamos a poder transformar nuestra vida en todos los planos. En el plano de salud, hay muchísimas enfermedades que se sanan en ese plano. Ahora dice, pero los espíritus no se enferman. Es increíble que los espíritus se enfermen, pero se enferman. ¿Cómo se enferma un espíritu? A ver, ¿por qué se enferma un espíritu si no tiene cuerpo, ¿no? En ese plano no tienen un cuerpo físico como nosotros, pues tienen un cuerpo, podríamos llamarlo mental, ¿ya? Y ese cuerpo mental sufre las enfermedades que su mente cree que tiene. O sea, por ejemplo, supongamos, alguien murió y cree que tiene diabetes. En ese plano espiritual sigue pensando que tiene diabetes. Y no tiene diabetes, pues, porque no tiene cuerpo físico. Pero su mente dice, sí, yo sufro, ¿no? De diabetes, tengo que hacerme diálisis y todo lo demás. Y sigue pasando eso, sigue sufriendo, ¿no? Y sigue sufriendo de asma o sigue sufriendo de tuberculosis, lo que sea, ¿no? Los que han muerto con el COVID en ese plano siguen sufriendo problemas respiratorios. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle entender? Que la enfermedad es mental, no existe en realidad, es una proyección de nuestra mente. Tenemos que tenerla nosotros, ¿no? Como experiencia, porque no es palabra, ¿no? Como digo, es convicción de corazón. Entonces, yo estoy seguro de esto y se lo transmito a mis familiares, ¿no? Ahí en la oración, en las conversaciones que tengo con ellos. Ellos lo van entendiendo y se van sanando. También, ¿verdad, no? Sí, sí, verdad, yo ahora me siento mejor. Caramba, yo sí también. Y se van pasando la voz entre ellos, ¿no? Mira, mira, ya no. Ahí más rápido que acá, ¿no? Porque cambia su mente, inmediatamente cambia su cuerpo mental. Entonces, oye, mira, ya estamos sanos, ya estamos sanos, estamos sanos. Y cuando ellos están sanando a la familia. Muy fuerte, rápido. Entonces uno va a ver milagros en su familia. Y todo se debe a esta práctica que hemos relacionado con nuestros antepasados. Ahí tiene una clave de cambiar nuestro destino, de cambiar la parte económica. También, sorprendente. Le cuento mi experiencia, ¿no? De hace muchos años. Yo estaba laborando, ¿no? En una institución, una empresa, y fallece mi mamá. Yo tenía empresas, ¿no? Pero había vendido todo para poder estar con mi mamá y ayudarla a sanarse. Cuando muere, yo estaba bastante deprimido, ¿no? Decía, no tenía muchas ganas de mejorar, ¿no? Económicamente. No estaba ganando mal tampoco, ¿no? Como ingeniero ganaba bien. Pero no es casualidad, ¿no? Me viene
una información, ¿no?, de que una institución internacional estaba convocando a un puesto, ¿no?, latinoamericano de gran nivel, ¿no?, un gran sueldo y viajando un montón por toda Latinoamérica. Bueno, dije, voy a postular, ¿no? Pero postulaba sin mucho optimismo, ¿no? Porque cuando veía a toda la gente que estaba postulando, veía gente que tenía mucha experiencia, ¿no? Y era muy joven en ese tiempo. Veía gente que, como el puesto era de un nivel alto, gente con mucha experiencia, ¿no? Uy, decía, uy, acá hay, todos ellos son mejores que yo. ¿Qué voy a ganar, no? Si todos ellos son mejores. Pero increíblemente, para hacerle corta la historia, obtuve ese puesto. Y yo reconocí ahí la gran influencia de mis antepasados. ¿Ya? Yo por mis propios méritos no hubiera tenido eso. Así le decía yo a cada persona que era mejor que yo, ¿no? De todo lo que estaban postulando. Y después me sorprendí que al final salí seleccionado yo. Después pregunté, ¿no? ¿Por qué razón me habían escogido si yo aparentemente no era tan bueno o tanta experiencia como los otros? Después me explicaron, ¿no? Y después cuando me explicaron me di cuenta que la mente, ¿cómo es? ¿Ya? ¿Cómo es la influencia de los antepasados? Los antepasados influyen en la mente de las otras personas con las que estamos relacionando nosotros. Es como si fueran a su oído y le dijeran, oye, Miguel es buena persona, Miguel tiene buenas cualidades, etcétera. Entonces ellos han recibido esa información de mis antepasados. O sea, han hecho mi marketing personal. Así que si quieren saber el marketing más potente que hay, ahora hay branding, ¿no? Hay muchos métodos, marketing digital y todo lo demás, pero el mejor marketing es el marketing que te hacen tus antepasados en la parte económica. Eso yo no tengo duda, porque me han sucedido tantas cosas maravillosas que yo sé que por ahí están mis antepasados haciendo su labor, ¿no? Y yo inmediatamente agradezco, muchas gracias antepasados, ¿no? No sé quiénes son, pero están ahí haciendo su parte y está funcionando de maravilla. Creo que varios de ustedes tienen esas experiencias, ¿no? Que tenemos mucha suerte en los negocios, en las cosas que suceden, ¿no? Ah, qué suerte. No es suerte. Ahí están nuestros antepasados. Nosotros hemos hecho algunas cosas por ellos y ellos nos están agradeciendo de múltiples formas, ¿no? Los amigos que van a tu alrededor, los socios, los proveedores, los clientes, todos esos comienzan a aparecer. Ah, qué suerte, qué suerte, qué suerte. No es suerte. Pones una propaganda y un montón de gente ve tu propaganda. Entonces, están ahí nuestros antepasados influyendo en todas las demás personas para que nos vaya bien en la parte económica. Justo nos relacionan con las personas más adecuadas, ¿no? Con los amigos, con la pareja adecuada, etcétera. Ahí está todo, todo está ahí relacionándonos y nosotros ni nos damos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta, comenzamos a agradecer, ¿no? Constantemente. Entonces, ese agradecimiento, ese reconocimiento, ¿no? de todo lo maravilloso que nos da nuestra familia constantemente, eso es una armonía y un darse cuenta, ¿no? O sea, como de estar más despierto, ¿no? Caramba, todo el día, desde temprano, ha pasado tantas cosas maravillosas en el día cuando uno se acuesta y dice, caramba, muchas gracias, ¿no? Pues yo digo, cada noche me acuesto agradeciendo, pero no un agradecimiento formal, ¿no? Repetido así automáticamente, sino de corazón. Muchas gracias, ¿no? Hoy día ha sido un día maravilloso. Yo reconozco que gran parte, ¿no? de lo que me está sucediendo es intervención de mis antepasados. Les agradezco, ¿no? Y voy programando, ¿no? Al día vamos a encontrarnos y vamos a leer la sutra, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una práctica, etcétera. Entonces lo vas convocando y vas dándote cuenta. Hasta dormido, fíjense. Dice, no tengo tiempo, no importa.
antes de dormir, tú dices, ahora en este sueño, yo hago así también. ¿Ah? Les cuento una técnica que después se lo puedo explicar con más detalle, ¿no? Yo antes de dormir digo, hoy día en la noche voy a practicar con mis antepasados, ¿no? Voy a hacer una práctica, ¿no? Supongamos una lectura de sutra o vamos a hacer Shinsokan, algo así. Estoy empezando a hacerlo dormido, ¿no? Como ya he memorizado la sutra, entonces la comienzo a leer así medio dormido, así. Las primeras, a veces no paso de 3 o 4 líneas, ya me quedé dormido. Pero lo que tú haces antes de dormir se da en el sueño. Y después me he recordado, ¿no? ¿No? Cuando me despierto, oye, sí, ahora recuerdo que estaba con mi familia, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, leyendo la sutra, ¿no? Leyendo un libro o practicando tal cosa. Se dio, se dio cuando uno lo programa, ¿no? Entonces también en el sueño uno puede entrar rápidamente en contacto con sus antepasados y, y va a ver la maravilla que es, ¿no? A mí me emociona mucho cuando me encuentro con mi papá o mi mamá que han fallecido, ¿no? La emoción, ¿no? De sentirlos nuevamente, de conversar con ellos, de actuar con ellos. O sea, y ellos, o sea, nos podemos abrazar, podemos conversar, ¿no? Y, y es maravilloso porque ellos siempre están como viéndome como pequeño, ¿no? Y eso, ya, esto es clave. Una de las cosas que enseñan constelaciones familiares, ¿no? Psicogenealogía, es que el hijo siempre tiene que sentirse pequeño respecto a los padres. Siempre. Ese es el orden. Los padres son más grandes y mayores que nosotros. Siempre en, en nuestra visualización debemos de pensar, ¿no? En papá más grande, más sabio, más fuerte que nosotros. Mamá igual. Porque a veces pasa, ¿no? Que papá o mamá ya son viejitos, ¿no? Ya son mayores y uno los ve débiles, ¿no? Los ve a veces que hablan con poca coherencia, etcétera. Entonces uno se ve superior, ¿no? Se ve más grande que sus padres, más fuerte, más inteligente, etcétera. Y eso es un error, ¿ya? Porque los padres siempre tienen una gran sabiduría que a veces no la saben expresar, pero esa es la forma, digamos, adecuada de siempre visualizar y percibir a papá y mamá. ¿Ya? Uno es más pequeño que papá y mamá siempre, pase lo que pasa. Yo en mis sueños, ¿no? Que tengo con ellos, eso es lo que más me gusta de estos sueños, siempre soy más pequeño que ellos, más chiquito, en tamaño también, ¿eh? Mis papás son más grandes que yo. Yo siempre lo veo un poco hacia arriba, ¿no? Papá, mamá, grandes, ¿no? Entonces, esa forma de visualizarlos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque ahí reconocemos que nuestros padres son nuestros guías siempre, ¿no? Aunque ya no estén en este plano. Aunque estén en este plano débiles, siempre su espíritu de ellos es más fuerte, guía de nosotros. ¿Ya? Siempre nos van a guiar, siempre nos van a apoyar, siempre nos van a proteger. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo visualiza de esa manera, así se manifiesta en nuestra vida. ¿Ya? Es el orden, ¿no? Que siempre tomar la preferencia de ellos, ¿no? Y siempre sentirnos más pequeños. Y por último, ¿no? Para concluir con esta conversación muy importante, ¿no? Relacionada a nuestros antepasados, la ciencia, regresando al tema de la ciencia, ha comprobado algo muy interesante respecto a las dimensiones. Hay una forma, ¿no? De
entender que el campo mórfico, ¿no? Como se llama ahora, está lleno de información, lleno de lo que necesitamos nosotros. Cada vez que yo tenga que tomar una decisión importante en mi vida o para la empresa, la meditación es clave, ¿ya? Y sobre todo la conexión con nuestros antepasados. Entonces, yo pido, ¿no? A Dios, pido a mis maestros espirituales y pido a mis antepasados, ¿ya? En ese orden, ¿no? O sea, Dios, oriéntame, guíame, maestros espirituales, ¿no? Por favor, oriénteme, guíenme, y antepasados, ¿no? Papá, mamá, antepasado bien fuerte, antepasado Kanemoto. Por favor, guíenme, oriéntenme en esta decisión. Quiero, por favor, su orientación. Estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a, a seguir, ¿no? Lo que ustedes me orienten. Y es fabuloso. O sea, cuando uno se abre, ¿no? A, a esta orientación de Dios, de los maestros espirituales y de nuestras familias, nuestros antepasados, se manifiesta claramente la solución. ¿Y cómo es? Mira, bueno, se te va a aparecer ahí el maestro, se te va a aparecer Dios, se te va a aparecer los antepasados a decirte la solución. No necesariamente, a veces puede ser en un sueño, alguna aparición así, pero lo que yo ya por la práctica lo estoy desarrollando muchos años, varias décadas, es que encuentro que la contestación, la respuesta a mi pedido de guía vienen de personas que están a mi alrededor. Hay una persona que me llama, ¿no? Dice, Miguel, quiero hablar contigo, o me encuentro en la calle, o sea, a personas humildes, etcétera. Uno tiene que estar abierto, uno tiene que estar siempre pidiendo esta orientación a Dios, a nuestros maestros y a nuestros antepasados. Y se van a manifestar en las personas de nuestro entorno, en un hijo, un hermano, en un familiar, en un vecino, compañero de labor, o alguien que no veías hace tiempo, etcétera. Uno no tiene que preocuparse, solo tiene que estar atento nomás, porque cuando uno pide, recibe. ¿Ya? Eso está en la Biblia, ¿no? Pide y se te dará. Pero no hay que pedir plata, no hay que pedir cosas materiales, hay que pedir sobre todo orientación, guía. Esto es clave, porque todo se consigue. ¿Ya? Pero, señor, ¿sabes qué? Necesito $500,000. Quiero comprarme una casa. No, no, no es eso, ¿no? Lo que uno va a recibir, sino la orientación. Señor, guíame, ¿no? ¿Cómo voy a lograr, ¿no? Estos objetivos? Antepasados, guíenme. Y es increíble. Sucede tan a menudo en mi vida que ya yo estoy seguro de que es así, ¿no? Viene la persona adecuada, viene el contacto adecuado, ¿no? Vienen, o sea, lo que se llama sincronicidades. La sincronicidad mayor se da con nuestros antepasados. Son fabulosos en hacer sincronicidades, ¿no? Viene la persona adecuada en el momento adecuado, con el monto adecuado, con el recurso adecuado, etcétera. ¿Necesitas socios? Aparecen socios. ¿Necesitas proveedores? ¿Necesitas clientes? ¿Necesitas personal? Ya tenemos que darnos cuenta de esta capacidad, ¿no? Que podemos tener nosotros ampliada con nuestra relación con nuestros antepasados, ¿no? No nos limitemos al ego nomás, ¿no? Yo voy a buscar, yo voy a tener, yo voy a ahorrar. Se puede hacer así, pero eso es muy pequeño, ¿no? Cuando uno se abre a Dios, a los maestros, a nuestros antepasados, uno puede lograr de todo, ¿ya?
no hay ningún tipo de limitación. Ellos son probablemente las personas o los espíritus que nos pueden impulsar a más allá de nuestros sueños. Yo jamás pensé, ¿no?, ser, como le digo, un funcionario internacional, ¿no? Pensaba que otras personas tenían más experiencia y más capacidad que yo. Pero cuando lo logré dije, güey, ¿qué es esto, no? ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? ¿Qué pasó acá? ¿No? ¿Cómo apareció? No era, yo me di cuenta, no era por mis propios méritos. Entonces, ese es entender que nuestros antepasados nos están impulsando constantemente, ¿no? Entonces, vamos a terminar juntos agradeciendo a papá, agradeciendo a mamá, agradeciendo a mis abuelos maternos, a mis abuelos paternos y a todos nuestros ancestros, ¿no? Linajes, linaje familiar, linaje materno, linaje paterno. Entonces, con ese profundo agradecimiento que ha hecho que sincronicemos, ¿no? Que tenemos esta sincronicidad con el grupo Semillitas por el bienestar del mundo, ¿no? No solamente de nosotros, sino de aquí salen semillas que dan muchos frutos. Entonces yo agradezco a Dios, agradezco a mis maestros y agradezco a mis antepasados que se produzca esta sincronicidad, ¿no? Los días miércoles. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, Florinda, por tu gran apoyo de permitir que se pueda visualizar, ¿no?, lo que estamos, que no podíamos hacerlo. Muchas gracias. Miguelito, muchas gracias, bendiciones, excelente las charlas, ¿no? Hay tantas experiencias que cada uno ha recibido y se puede manifestar. Pero muchísimas gracias, Miguelito. Ya nos estamos encontrando el próximo miércoles, ¿sí? Bendito sea, muchas gracias a cada uno de los presentes. Muchísimas gracias, Rita, Ani, Celi, Rosita, Florinda, Gabriela, Janet, muchas gracias. Karina, Mercedes, Nelly, muchas gracias, Rocío. Gracias, Serafina, gracias, Silvia Díaz, gracias, Julio, Nelly Santos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Janet, bendito sea, los espero la próxima semana con más expectativas de las informaciones que nos den paz, tranquilidad y tengamos respuesta de todo lo que estamos preguntando espiritualmente, ¿sí? Gracias, bendiciones, los espero la próxima semana. Muchas gracias, Margarita. Gracias a todos. Gracias. Lindo día. Gracias también, profesor Miguel. Gracias por sus enseñanzas, por su exposición tan clara. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Margarita. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, Margarita. Bendiciones a todo el grupo y sigamos hacia el camino del éxito, de la felicidad, la prosperidad. Muchísimas gracias. Bendiciones. Ya saben que lo estamos conectando en YouTube. Por favor, suscríbanse para que les llegue a más personas estas informaciones, ¿sí? Muchas gracias. Bendiciones.